Nick 33 y Nick 37. Los integrantes son Nadia Cuñaguido, José González Zamora, Luis Felipe Jaramillo Líbano, Diana Rosich Quirós, Sebastián Ruiz Hernández y Alejandro Varela Chavarría. Ganancias por acción. Alcance. Se aplica a estados financieros individuales y estados financieros consolidados de un grupo con una controladora que tengan acciones en un mercado público, o que registre o esté en proceso de registrar sus estados financieros. Entre algunos de esos términos empleados están acción ordinaria. Es un instrumento de patrimonio subordinado a todas las demás clases de instrumentos de patrimonio. Acción ordinaria potencial. Un instrumento financiero que da derecho a su tenedor a recibir acciones ordinarias. Acción ordinaria de emisión condicionada es que se emiten a cambio de un desembolso en efectivo pequeño o nulo siempre y cuando se satisfagan las condiciones predeterminadas en un acuerdo condicionado. Un acuerdo condicionado es para emitir acciones que dependen del cumplimiento de ciertas condiciones. Ganancias. Una entidad calculará el importe de las ganancias por acciones básicas correspondientes al resultado del periodo atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios. Las ganancias por acciones básicas se calcularán dividiendo el resultado del periodo atribuible entre el promedio ponderado de acciones ordinarias de circulación. Todas las partidas de ingresos y gastos atribuibles a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio se incluirán en la determinación del resultado del periodo atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios. El importe después de impuestos de los dividendos preferentes que se restan del periodo es después de cualquier dividendo preferente no acumulativo y acumulativo, tanto como si han o no sido pactados. Cualquier emisión original con descuento o prima sobre acciones preferentes de tipo creciente se amortizará contra las ganancias acumuladas utilizando el método de intereses efectivo y se tratará como un dividendo preferido. Para calcular las ganancias por acciones básicas, el número de acciones ordinarias será el promedio ponderado de las acciones ordinarias en cualquier circulación durante el periodo. Las acciones normalmente se incluirán en el promedio ponderado después del momento en el que la aportación sea efectiva exigible. Las acciones ordinarias con desembolso de efectivo se incluirán cuando el efectivo sea exigible. Las emitidas por la reinversión voluntaria de dividendos se incluirán en el momento de acuerdo de reinversión. Las que son emitidas como resultado de la conversión de instrumento de pasivo y cuando son a cambio de interés se incluirán desde el momento en que cese la acumulación de interés asociado. Las acciones ordinarias podrán ser emitidas o reducidas las que estén en circulación, sin que simultáneamente tengan lugar a cambio en los recursos. Un grupo de acciones ordinarias generalmente disminuirá el número de acciones ordinarias en circulación sin una reducción de recursos. Sin embargo, cuando el efecto global sea recobrado de acciones a su valor razonable, la reducción en el número de acciones sí será el resultado correspondiente a la reducción de los recursos. Emisión de acciones. La emisión de acción contiene una serie de bonificación que es lo aplicado a todos los accionistas, ya que por derecho les pertenece. Si estas bonificaciones o derechos se les aplica a los accionistas, se deberá calcular este proceso en las ganancias por acción antes de entrar en la etapa de emisión de derechos que sea presente en cada empresa. Precio por acción ordinario. El precio por acción dependerá del valor que obtenga el mercado. Sin embargo, el precio de cierre que obtenga el mercado es el momento más adecuado para poner uso valor a las acciones. A la hora de la compra de las acciones, se deben entrar certificados por la compra de ella. El cálculo de ganancias por acción se debe tener en cuenta los siguientes dos instrumentos: instrumentos de asociados y el patrimonio. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, tenemos el siguiente ejemplo, el cual comenta que la empresa Amador S.A. tiene la obligación de reportar sus estados financieros auditados a sus inversionistas en la bolsa de valores, como lo ha realizado desde su creación por temas legales. Para esto, la empresa provisiona un monto de 460.000 colones, los cuales son pagados trimestralmente. Este importe se ve estimado dada la tendencia del costo en periodos anteriores donde se toman en cuenta las 3 sucursales. Y se nos solicita que se realice el registro de la provisión y su utilización al trimestre. Se puede observar donde los primeros 3 asientos se realiza la acumulación de la provisión y por esto se registra el gasto en su respectivo mes con el fin de hacer la acumulación de esta provisión y poder aumentarla. En el cuarto asiento se realiza la utilización de la provisión donde se da el pago de la auditoría y por esto se da una salida en bancos. Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Las empresas, debido a ciertos problemas o situaciones, de manera extraordinaria, se ven obligadas a desembolsar dinero a los empleados, con el fin de cumplir cláusulas de ciertos reglamentos o documentos legales. Regularmente, las organizaciones cuentan con un escudo que les reembolse dicho dinero, como por ejemplo seguros o garantías. Sin embargo, dichas salvaguardias pueden no cubrir el 100% de la totalidad del desembolso. Por lo tanto,
Las compañías deben tener provisiones para cubrir el restante dinero que no cubre la protección adquirida. Las circunstancias que normalmente requieren un desembolso y a su vez reembolso de dinero son los contratos onerosos y las reestructuraciones. Comparación de las provisiones con otros pasivos. La forma para distinguir las provisiones de otros pasivos es por medio de la incertidumbre sobre el momento del vencimiento o el valor de los desembolsos futuros. Los acreditadores comerciales se toman como cuentas por pagar por bienes y servicios. Las obligaciones acumuladas son cuentas por pagar por el suministro o la recepción de los bienes. Relaciones entre provisiones y pasivos de carácter contingente. Las provisiones son siempre de naturaleza contingente. Esto se debe a que siempre existe incertidumbre sobre el momento de vencimiento o sobre el importe correspondiente. Provisiones que ya se reconocen como pasivos ya que representan obligaciones presentes. Pasivos contingentes que pueden ser obligaciones posibles y obligaciones presentes que no cumplen con los criterios de reconocimiento. Reconocimiento. Es importante tener claro cómo reconocer una provisión. Para esto se deben cumplir las siguientes condiciones. Cuando una entidad tiene una obligación presente, cuando sea posible que la entidad tenga que dejar ir algunos de sus recursos para cancelar la obligación, es posible estimar de manera fiable el importe de la obligación. Pasivos contingentes. Ninguna entidad debe reconocer un pasivo contingente. La entidad debe informar acerca de la existencia de un pasivo contingente, salvo que pueda existir una salida de recursos. Los pasivos contingentes se pueden transformar y terminar de una manera diferente a la esperada, por ende, deben ser objeto de reconsideración. Activos contingentes. Ninguna entidad debe reconocer sus activos contingentes. Por lo general, los activos contingentes nacen de manera inesperada, pero de los cuales puede obtener beneficios económicos. Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros. Los activos contingentes deben ser evaluados de forma continua con el objetivo de asegurar que su evolución se refleja en los estados financieros. Ejemplo de la NIC 37. El 1 de septiembre del 2019, la Asamblea de Accionistas de la compañía Rosich S.A. declara un dividendo de 3.000 colones por cada acción común, los cuales se pagarán el 1 de noviembre del 2019. En el momento de declarar los dividendos, se cuenta con 10.000 acciones emitidas y pagadas. Procede a realizar el registro de declaración y pago de los dividendos. Para comenzar, se realiza la multiplicación de 3.000 colones por las 10.000 acciones emitidas y así se declara lo que hay que pagar de dividendos por las 10.000 acciones. En el primer asiento, aún no se realiza el pago de estas, sino que solo se da su declaración. En el segundo asiento se realiza el pago y por esta razón está presente la cuenta en bancos. Muchas gracias por ver nuestro video y para más información acerca de contabilidad pueden visitar el canal del profesor Jorge Montoya Jiménez.